Roxy estaba sentada en el suelo del despacho de Dwayne, rodeada de pilas de papeles que parecían interminables. Habían pasado 3 semanas desde el entierro, y ahora se sentía con fuerzas para revisar el papeleo. El abogado había insistido en un inventario completo de la herencia. Los bancos habían exigido declaraciones de ingresos y gastos. La compañía de seguros se había visto inundada de llamadas de la mañana a la noche. Todas estas formalidades parecían tan alejadas de la pérdida real como si estuvieran tocando la vida de otra persona. El sol brillaba a través de las persianas, iluminando el polvo que bailaba en el aire. Dwayne siempre mantenía su despacho en perfecto orden, cada papel en su sitio, cada carpeta firmada y fechada. Incluso muriendo de un repentino ataque al corazón en pleno despacho, había dejado tras de sí un sistema de archivo impecable. Roxy abrió otra carpeta y sacó una gruesa pila de cheques. Dwayne era un pedante hasta la médula. Apilaba todas sus compras por meses y firmaba cada gasto con letra pulcra, indicando la finalidad del gasto. Antes le había parecido una manía divertida. Ahora agradecía tanta meticulosidad. Hojeó los cheques de enero, recordando sus compras juntos. Aquí había un cheque de su restaurante italiano favorito, donde habían celebrado el ascenso de ella en el trabajo. Entonces se había convertido en contable senior en un bufete de abogados. Y aquí una compra en el concesionario de coches. Neumáticos nuevos de invierno para su Honda plateado. Dwayne había insistido en los más caros, diciendo que la seguridad era más importante que el dinero. Entonces se encontró con un recibo que no reconoció. Great Valley Grocery Store, $137 con 50 centavos, fechado el 10 de enero. Recordaba perfectamente que aquel día había estado en casa todo el día, cocinando lasaña con los comestibles que ella misma había comprado el día anterior. Dwayne había vuelto del trabajo sobre las 7 de la tarde, cenado en casa, viendo las noticias. ¿Por qué tenía que ir de compras otra vez? ¿Y por qué no había traído nada a casa? Roxy apartó el extraño cheque en un montón aparte y continuó su búsqueda. Después de media hora de escrupuloso estudio, tenía una montaña de dinero oscuro para gastar, cheques de tiendas en las que nunca había estado ni de cuyos nombres había oído hablar. Compras de comida para bebés Gerber, a pesar de que Dwayne y ella nunca habían tenido hijos y de que no había bebés a su alrededor. Medicamentos con largos nombres en latín que no le decían nada. Facturas de servicios públicos de una dirección en la ciudad de Fairfax que ella solo sabía que estaba en algún lugar del norte de Virginia. ¿Qué demonios es esto?, murmuró, mirando otro cheque a la luz de la lámpara del escritorio. Farmacia MedPlus de Fairfax, $283 con 40 centavos. En la columna de observaciones Dwayne había escrito el nombre del medicamento, baclofeno, 20 miligramos. Roxy releyó la palabra varias veces, intentando averiguar si la había oído antes. Desde luego, no. Dwayne solo tomaba vitaminas y alguna que otra aspirina para el dolor de cabeza. Además, llevaban años acudiendo a la farmacia familiar cercana a la casa. Sacó el teléfono y marcó el número de su médico de cabecera. El Dr. Hansen los había atendido a ambos durante los últimos 5 años y conocía todas sus dolencias y peculiaridades. «Dr. Hansen, soy Roxy Callahan. Siento molestarle. Tengo una pregunta sobre la medicación. ¿Puede explicarme para qué se suele recetar el baclofeno?» «Es un miorrelajante», respondió el médico en un tono tranquilo y profesional. Se utiliza para tratar la espasticidad muscular en diversas enfermedades neurológicas. Suele recetarse a niños con parálisis cerebral o a adultos después de un ictus. ¿Por qué? ¿Alguien cercano a usted necesita tratamiento? No, nada especial. Acabo de encontrar el nombre en la documentación. Muchas gracias. Roxy apagó el teléfono y se quedó mirando el recibo. Así que Dwayne estaba comprando medicamentos caros para tratar la parálisis cerebral de un niño. ¿Para qué niño? ¿Y por qué ella no sabía nada al respecto? Quizá estaba ayudando a alguno de sus colegas. Pero entonces, ¿por qué ocultar una ayuda tan noble? Volvió a estudiar los documentos con redoblada atención. La carpeta de febrero revelaba cosas aún más misteriosas. Un cheque por un mes de alquiler de una casa en Fairfax. $1,200 más un depósito. La compra de un cochecito especial para bebés por $450. Roxy los recordaba de los anuncios de equipos médicos. El pago de las sesiones con un logopeda para bebés
$120 por sesión. Cuanto más escarbaba, más cosas encontraba. Marzo. Comprar un colchón ortopédico para la cuna. Abril. Los honorarios del fisioterapeuta. Mayo. Zapatos ortopédicos especiales de la talla del niño. Cada mes, cada cheque cuidadosamente archivado y firmado por la mano de Dwayne. Roxy se sentó en el sillón de cuero de su marido y trató de recordar su comportamiento en los últimos años. Decía que se reunía con antiguos colegas en una empresa de inversiones o que ayudaba a Steve, su antiguo compañero del ejército, a reparar su casa de verano. A veces salía el sábado por la mañana temprano y regresaba el domingo por la noche, cansado y algo distraído. Decía que Steve le hacía cargar pesos y pintar vallas. Nunca hacía preguntas innecesarias. Confiaba plenamente en su marido y creía que todo el mundo tenía derecho a su propio espacio personal. Dwayne nunca le restringió la comunicación con sus amigos. No tenía celos de sus colegas, no controlaba todos sus movimientos. Ella le había devuelto el favor. Ahora aquellas ausencias adquirían un significado totalmente distinto. Roxy abrió el cajón inferior del escritorio, donde Dwayne solía guardar las pequeñas cosas importantes. Entre los bolígrafos, los clips y las pilas de repuesto, había un manojo de llaves que, sin duda, ella veía por primera vez. Pegada a la anilla metálica, había una etiqueta de plástico blanco, con una dirección escrita con la misma letra pulcra. 23 Maple Street, Fairfax, Virginia. La misma ciudad donde Dwayne compraba regularmente medicamentos, pagaba el alquiler y los artículos para el bebé. Tomó las llaves en sus manos y las examinó detenidamente. 2 llaves normales para cerraduras de puertas de entrada, una dorada, la otra plateada. Una llave pequeña, al parecer para un buzón, y otra más pequeña, quizá para una taquilla o caja fuerte. Del anillo colgaba un llavero desgastado con forma de osito de peluche y un lazo rojo alrededor del cuello. Dwayne nunca llevaba baratijas de niños y no le gustaban los souvenirs. Roxy sacó todos los cheques relacionados con Fairfax de varias carpetas y los colocó sobre el escritorio en orden cronológico. El panorama era cada vez más inquietante. El cheque más antiguo estaba fechado en marzo de 2014, hacía 10 años. Fue entonces cuando Dwayne pagó por primera vez el alquiler de la casa. Compró una cuna y un paquete de pañales. Hacía 10 años que había nacido el bebé que su marido mantenía. El alquiler de la casa, la compra de alimentos y juguetes para el bebé, el pago de la atención médica. Todo continuaba con regularidad, mes tras mes, año tras año. Las cantidades aumentaban a medida que el niño crecía. Los pañales se sustituyeron por libros infantiles, los potitos por comida normal, pero en grandes cantidades, y los gastos médicos no hacían más que aumentar. Durante 10 años, Dwayne gastó mucho dinero para mantener a alguien en Fairfax. 10 años había viajado allí cada fin de semana sin decirle la verdad sobre el propósito de los viajes. 10 años guardando las llaves de la casa de otra persona en su escritorio. Roxy calculó los gastos totales del último año. Salió a unos $30,000, mucho dinero incluso para su buen presupuesto familiar. Dwayne ganaba un sueldo muy decente como asesor financiero, y ella también ganaba uno bueno, pero $30,000 al año era un gasto importante. Cogió su teléfono y abrió la aplicación de mapas. Maple Street, en Fairfax, estaba a 42 minutos de su casa en Arlington. No tan lejos como para considerarlo un viaje de negocios o un largo trayecto en coche. Lo bastante cerca como para conducir hasta allí con regularidad, incluso varias veces a la semana. Roxy miró el reloj de pared. Las 4:15 de la tarde, aún quedaba mucho tiempo hasta la noche. Podía ir ahora mismo y ver qué acechaba en aquella dirección. Averiguar por fin en qué se había estado gastando su marido el dinero común todos estos años. Averiguar qué secreto se había llevado a la tumba. Guardó todos los recibos sospechosos en su bolso de piel, cogió su manojo de llaves y se dirigió a la salida. En el pasillo se detuvo frente a un gran espejo con marco de madera y miró su reflejo. Una mujer corriente de 32 años, pelo castaño hasta los hombros, ojos grises, piel pálida tras semanas de dolor y noches en vela. Una viuda que creía conocer a su marido mejor que nadie en el mundo. En una hora sabría la verdad, y esa verdad probablemente pondría su vida patas arriba. El viaje a Fairfax duró casi una hora.
Roxy tomó varias curvas equivocadas, distraída por sus propios pensamientos. Condujo por calles suburbanas que le resultaban familiares, pasando por centros comerciales y edificios de oficinas. Pero todo parecía irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. En el coche sonaba la radio. El locutor decía algo sobre el tiempo que haría mañana, pero ella no oía nada. Las mismas preguntas sin respuesta daban vueltas y vueltas en su cabeza. El navegador la condujo a un tranquilo barrio residencial de casas pulcras y césped bien cuidado. Era el hogar de familias estadounidenses corrientes de clase media. Como podía deducir por los coches nuevos en las entradas, las bicicletas de los niños en los porches, las canastas de baloncesto sobre los garajes y los parterres bien cuidados delante de las casas. Suburbia es como los suburbios, sin signos de riqueza o pobreza, solo una vida cómoda de gente que trabaja en oficinas y cría a sus hijos. En absoluto un lugar en el que cabría esperar oscuros secretos o escándalos. Maple Street resultó ser corta y tranquila, solo unas 20 casas a cada lado. Roxy condujo despacio desde el principio hasta el final, mirando atentamente los números de las casas. 15, 17, 19, 21, 22. Detuvo el coche en el bordillo frente a la casa número 23 y apagó el motor. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo fuera. La casa parecía normal. Una estructura de ladrillo rojo de una sola planta, con marcos de ventanas blancos y tejado de tejas verde oscuro. Había un pequeño porche con 2 sillas de mimbre y una mesa baja entre ellas. Un césped cuidado, sin una sola mala hierba. Un parterre de crisantemos y ásteres. Flores típicas del otoño. En el camino de entrada había un Toyota Camry azul del año 2018, no nuevo, pero claramente bien mantenido. Había una pelota de niño tirada en el porche y un par de pequeñas botas de goma. Nada sospechoso ni extraño a primera vista. Roxy sacó un manojo de llaves del bolso y volvió a examinarlas detenidamente. La llave dorada tenía la forma exacta de las cerraduras de la puerta principal. Las había visto cuando ella y Dwayne habían comprado cerraduras para su propia casa. Pero acercarse y abrir la casa de otra persona le parecía una locura. ¿Y si había alguien allí? ¿Cómo explicar su presencia? ¿Decir la verdad que era la mujer de un hombre que, al parecer, también vivía aquí? Llevaba unos 15 minutos sentada en el coche, meditando su próximo movimiento y vigilando la casa, cuando notó movimiento en el patio vecino. Una anciana de unos 65 años, con camisa de franela a cuadros y vaqueros desteñidos, y el pelo gris recogido en una práctica coleta, estaba regando las flores del jardín delantero. Utilizaba una vieja manguera de jardín y recorría metódicamente cada macizo, disfrutando claramente del proceso de cuidar las plantas. De vez en cuando, la mujer miraba en dirección al coche de Roxy, estudiando a la desconocida visitante con indisimulada curiosidad. Roxy se dio cuenta de que aquella podía ser su oportunidad de aprender algo sobre la casa y sus habitantes sin tener que irrumpir como una ladrona. Respiró hondo, salió del coche y se dirigió a su vecina con la sonrisa más amable que pudo esbozar en ese momento. «Buenas tardes», dijo acercándose a la baja valla ornamental que separaba la propiedad de la acera. «Siento molestarla». La mujer dejó la manguera en el césped y se volvió hacia Roxy con verdadero interés. Tenía una sonrisa amable en la cara. Al parecer, era el tipo de vecina a la que le gustaba charlar y siempre estaba dispuesta a conocer gente nueva. «Buenas tardes, querida. No se ha perdido. Nuestra calle es bastante tranquila y corta. Rara vez viene gente de fuera, salvo carteros y mensajeros de tiendas online». «Ya...» Roxy se quedó confusa un segundo, sin saber cómo explicar su presencia sin entrar en detalles. «Me interesa la casa número 23. ¿Por casualidad está en venta?» A la mujer se le iluminaron los ojos. Al parecer, le gustaba mucho hablar y estaba deseosa de compartir noticias y cotilleos locales. «Ah, ¿es usted de la inmobiliaria?» «Qué interesante», aunque no había oído que Kerra fuera a vender la casa. El año pasado hicieron una reforma importante del baño. Gastaron mucho dinero en equipamiento especial para el niño. Barandillas, una bañera especial, suelo antideslizante, todo para que el niño estuviera más cómodo y seguro. Roxy sintió que el corazón le latía aún más deprisa. Kerra era sin duda un nombre de niña. Y algún niño para el que los padres instalan costosos equipos médicos en el cuarto de baño. «Ah, ¿quién vive ahí exactamente?»,
Preguntó con cautela, intentando que la pregunta sonara como la habitual curiosidad profesional de una agente inmobiliaria. Una familia maravillosa. La mujer se alegró claramente de tener la oportunidad de hablar de sus vecinos y presumir de sus conocimientos locales. Kara Downs y su hijo Jalen tienen un niño especial, enfermo desde pequeño, con graves problemas en las piernas y de coordinación de movimientos, pero es muy inteligente e increíblemente educado. Siempre le saluda si se lo encuentra por la calle, le pregunta cómo está, y su padre es simplemente un hombre maravilloso, Dwayne. Es cierto que no vive aquí permanentemente, trabaja mucho en la ciudad, pero cuando viene, siempre encuentra tiempo para saludar a los vecinos, para ayudar si alguien necesita algo. La primavera pasada me ayudó a cargar sacos de tierra para el huerto. Roxy sintió que el suelo se le iba literalmente de debajo de los pies. Dwayne, su propio marido, vivía aquí con otra mujer y criaba a su hijo. Durante 10 años había llevado una doble vida y ella nunca había sospechado nada, creyéndose la única esposa a la que amaba. ¿Dwayne?, preguntó esforzándose por mantener la naturalidad de su voz y no traicionar su agitación interior. Dwayne Callahan, un hombre alto, atlético, con bigotes grises, muy agradable e inteligente. Trabaja para alguna gran empresa financiera del centro, creo, asesorando a los ricos en inversiones y planificación presupuestaria. Kara me dice que tiene un trabajo muy exigente, así que no puede estar en casa todos los días. El apellido disipó por fin todas las últimas esperanzas y dudas. Era su marido, el mismo Dwayne Callahan al que había creído durante 14 años, honesto, decente e infinitamente cariñoso. ¿Habían vivido aquí mucho tiempo?, preguntó Roxy, sintiendo que se le secaba la boca por completo. Oh, sí, muchos años. Jalen vino aquí cuando era un bebé, un niño pequeño, y ahora tiene 8 o 9 años. Un chico asombrosamente inteligente, a pesar de todos sus problemas y limitaciones físicas. Le encanta leer libros. Kara nos dice constantemente que ya lee literatura al nivel de los estudiantes de secundaria. Se interesa por la historia y la geografía. Es cierto que le resulta muy difícil moverse de forma independiente debido a su enfermedad, pero sus padres le compraron una silla de ruedas eléctrica tan moderna y ahora es mucho más independiente y autosuficiente. La mujer hablaba con sincera calidez y genuina simpatía. Era evidente que realmente quiere a estos vecinos como a parientes y se preocupa de todo corazón por sus dificultades y problemas. ¿Trabaja Kara en algún sitio?, siguió preguntando Roxy con cautela. No, está completamente dedicada al cuidado de su hijo y de la casa. Verás, Jalen tiene una forma muy compleja y grave de parálisis cerebral que requiere, literalmente, atención constante y cuidados especializados. Fisioterapia regular 3 veces por semana, sesiones diarias con un logopeda para el desarrollo del habla, ejercicios especiales en casa, visitas periódicas a una serie de médicos especialistas en diferentes clínicas. Dwayne, por supuesto, paga y organiza todo esto. Es un padre muy responsable y atento, aunque su trabajo le roba mucho tiempo y energía. Un padre responsable y atento. Roxy se esforzó por contener una risita amarga, casi histérica. Resulta que para este niño sí que era un padre ejemplar, y su propia esposa legítima ni siquiera dijo una palabra sobre la existencia misma de esta segunda familia. ¿Parecen una pareja feliz?, preguntó Roxy, dándose cuenta de que estaba haciendo una pregunta demasiado personal y delicada, pero sin poder contenerse. La vecina se lo pensó un momento, eligiendo obviamente las palabras adecuadas. Yo no diría que parecen la típica pareja romántica de recién casados. Más bien parecen viejos amigos y compañeros de confianza en la difícil tarea de criar a un niño especial. Dwayne suele venir aquí los fines de semana. A veces se queda a pasar la noche, pero la mayoría de las veces se marcha por la tarde de vuelta a la ciudad. Dice que alquila un piso pequeño más cerca del trabajo para no tener que dedicar tiempo al largo trayecto diario. Pero sin duda se cuidan mucho y hacen todo lo que pueden por el niño. Así que Dwayne realmente no vivía en la casa permanentemente. Eso explicaba por qué volvía fielmente a casa con Roxy todas las noches. Cenaba con ella, hablaba de los acontecimientos del día, hacía planes para sus vacaciones. De alguna manera había conseguido combinar con éxito 2 familias completamente separadas
sin decirle a nadie la verdad sobre su doble vida. ¿Hay alguien en casa?, preguntó Roxy, mirando cautelosamente en dirección a la silenciosa casa. Deben de estar en casa. Rara vez se van mucho tiempo. Kerra casi nunca deja solo a Jalen ni sale sin él, excepto para ir a la tienda media hora. Y el cochecito del niño está en el porche. ¿Lo ves ahí, a la derecha de la puerta principal, detrás de la silla de mimbre? Roxy se fijó en el borde de una moderna silla de ruedas que estaba casi oculta tras los muebles de la veranda. Era un modelo eléctrico muy caro, con muchos ajustes y artilugios, exactamente como las que había visto en los catálogos médicos especializados que a veces encontraba en los hospitales. ¿Vas a entrar a hablar con ellos de la casa?, preguntó con curiosidad la vecina charlatana. Si lo haces, puedes saludarlos de mi parte y decirles que la señora Torres se preguntaba cómo había ido la última visita de Jalen al neurólogo la semana pasada. Lo haré, gracias, mintió Roxy, sabiendo muy bien que ahora no iba a llamar a ninguna puerta. No por el momento, cuando sin duda había gente en la casa que no la conocía de nada. Necesitaba urgentemente tiempo para digerir toda la información que había recibido y tomar alguna decisión significativa sobre las acciones futuras. Muchas gracias por la detallada información. La estudiaré con más detenimiento. Por supuesto, si tiene más preguntas, dijo la señora Torres en tono amistoso. Llevo viviendo aquí más de 20 años, prácticamente desde los comienzos del barrio, así que conozco a todos los vecinos y sus historias. Roxy caminó despacio hacia su coche, pero no se puso al volante. En lugar de eso, se recostó contra la puerta y se quedó mirando durante largo rato la anodina casa número 23. Era una casa de familia americana normal y corriente, donde la segunda familia secreta de su marido había vivido durante años. Una mujer llamada Kerra Downs y un niño de 8 años llamado Jalen, con una forma grave de parálisis cerebral. Un niño al que Dwayne había querido y criado como a su propio hijo durante la mayor parte de su vida. Todos estos largos años en los que Roxy creía sinceramente que entre ella y su marido reinaba una armonía total, una comprensión absoluta y una confianza sin límites, él llevaba en realidad una doble vida muy complicada. Cada fin de semana acudía cuidadosamente a esta casa. Desempeñaba el papel de padre cariñoso y pareja solícita con una mujer completamente distinta. La ayudaba a cuidar de un hijo enfermo, gastaba enormes cantidades del dinero familiar en sus necesidades. Participaba en la toma de decisiones importantes sobre sus vidas. Y sin embargo, todas las noches volvía a la casa que compartían. Se sentaba a cenar frente a Roxy, hablaba en detalle de los acontecimientos de la jornada laboral, hacía planes para unas vacaciones conjuntas, discutía la compra de muebles nuevos, le hacía el amor, se dormía a su lado en la cama familiar. Era como si no pasara absolutamente nada, como si no tuviera otra vida paralela a 40 minutos de su casa. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo conseguía separar dos realidades completamente distintas con tanta maestría? No sentía ninguna culpa, o al menos ninguna incomodidad interior, por el engaño constante. Roxy subió al coche, pero no arrancó el motor. Se sentó al volante y se quedó mirando la casa, intentando dar sentido a lo que había oído. El sol ya se deslizaba hacia el horizonte, proyectando largas sombras desde los árboles hasta el cuidado césped. Este tranquilo barrio de las afueras tenía esa atmósfera especial de tranquilidad que uno suele asociar con las familias estadounidenses acomodadas. No había signos de drama o escándalo, solo la vida mesurada de personas que trabajan, crían a sus hijos y planean el futuro. Pero ahora sabía que tras la fachada de esa prosperidad se escondía una historia que daría un vuelco total a la visión que tenía de su propia vida. Dwayne, su marido, a quien quería y en quien confiaba inmensamente, llevaba 10 años viviendo una doble vida. Tenía otra familia, otras responsabilidades, otro papel, y ella, su esposa legal, no sabía nada. Roxy sacó su teléfono y abrió la galería de fotos. Retrocedió hasta el año pasado y encontró imágenes de sus vacaciones juntos en California. Aquí estaban frente al mar, abrazados y sonriendo a la cámara. Aquí estaba Dwayne leyendo un libro en la piscina del hotel, relajado y feliz. Y aquí están cenando en un restaurante. Y él la mira con tanta ternura que a ella se le estrujó entonces el corazón de amor. ¿Era sincero?
¿O simplemente se le daba genial interpretar el papel de marido cariñoso, mientras que en otro lugar interpretaba el papel de padre afectuoso? Quizá para él solo eran dos funciones distintas, dos aspectos separados de su vida que no se solapaban ni interferían entre sí en modo alguno. Cerró el teléfono y volvió a mirar la casa. Me preguntaba si habría fotos de Dwayne con esa otra familia. Fotos de él abrazando a Kara, ayudando a Jaylen con sus clases, celebrando cumpleaños. ¿O allí también era estrictamente funcional? Llegaba, cumplía con sus deberes paternales y se marchaba. La señora Torres terminó de regar las flores y volvió a entrar. La calle estaba tranquila, solo pasaba un coche de vez en cuando y un perro ladraba a lo lejos. Roxy miró el reloj del salpicadero. Eran casi las 5 de la tarde. Pronto anochecería y tendría que decidir qué hacer. Podía marcharse, volver a casa e intentar olvidar el descubrimiento. Seguir viviendo con los recuerdos de un buen marido que nunca la había traicionado. Pero ahora que sabía la verdad, esa opción parecía imposible. No podría dormir en la cama que compartían sin pensar en Dwayne, dividiendo su amor y atención entre las dos familias. Por otro lado, podía acercarse a la casa, llamar a la puerta y presentarse a Kara. Pero, ¿qué diría? Hola, soy la mujer de Dwayne y acabo de enterarme de que existes. Parecía el comienzo de una telenovela, no de la vida real. Mientras Roxy reflexionaba sobre sus opciones, se abrió la puerta principal de la casa número 23. Una mujer de entre 27 y 28 años, de estatura media, con el pelo castaño recogido en una práctica coleta, salió al porche. Iba vestida con vaqueros y una blusa rosa holgada, con aspecto cansado pero bien arreglada. Tenía que ser Kara. La mujer giró la silla de ruedas para que pudiera salir a la terraza por una rampa especial. En la silla de ruedas había un niño, delgado, moreno y de grandes ojos marrones. Incluso desde lejos era evidente que tenía problemas de coordinación de movimientos, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado y las manos tumbadas de forma poco natural. Pero el rostro del niño era vivo e inteligente. Le estaba diciendo algo a su madre, y ella le respondía con una sonrisa. Roxy observó la escena como hipnotizada. Allí estaban, la segunda familia de Dwayne, la mujer y el niño por los que le había mentido cada día durante 10 años. Kara condujo con cuidado el cochecito por el camino hasta el coche. El niño sostenía un libro y no paraba de decir algo, agitando la mano libre. Cuando se acercaron al coche, Roxy pudo ver mejor al niño. Jaylen parecía realmente muy inteligente y desarrollado para su edad. A pesar de sus limitaciones físicas, sus ojos mostraban un gran interés por el mundo. Parecía el tipo de niño que lee mucho y hace preguntas difíciles a los adultos sobre el funcionamiento de la vida. Kara abrió la puerta trasera del Toyota azul y empezó a pasar con cuidado a su hijo del cochecito a la silla especial. Era un movimiento claramente practicado. Sabía cómo llevar al niño correctamente para no causarle molestias, cómo abrochar los cinturones de seguridad. Jaylen la ayudó lo mejor que pudo, aunque sus movimientos eran limitados e imprecisos. «Mamá, ¿estamos seguros de que podremos llegar a la biblioteca antes de que cierre?» Roxy oyó la voz del chico. Hablaba con claridad, pero un poco más despacio de lo habitual. «Lo conseguiremos, no te preocupes». «Aún tenemos más de una hora», contestó Kara, plegando el cochecito y metiéndolo en el maletero. «Querías llevarte el libro de los dinosaurios, ¿verdad?» «Sí, y quiero ver si hay algún libro nuevo sobre el espacio. Ayer dieron en la tele un programa sobre agujeros negros y no lo entendí todo». Roxy escuchó esta conversación habitual entre madre e hijo y sintió que algo en su interior se contraía dolorosamente. Era el tipo de conversación que Dwayne oía todos los fines de semana. Este era el tipo de preocupaciones con las que vivía cuando vino aquí. Sabía qué libros le gustaba leer a Jaylen. Recordaba sus aficiones, participaba en los planes para ir a la biblioteca. Y ella, su mujer, ni siquiera sabía que ese niño existía. Kara se puso al volante y partieron hacia el centro de la ciudad. Roxy siguió su coche con la mirada. Luego volvió a mirar la casa vacía. Ahora no había nadie. Era la ocasión perfecta para entrar y ver por sí misma cómo vivía la segunda familia de su marido. Sacó las llaves del bolso y las examinó detenidamente. 2 llaves de cerraduras, una pequeña, al parecer de un buzón, y otra diminuta, probablemente de algún tipo de taquilla o cajón. Del anillo colgaba un osito de peluche desgastado,
Obviamente un llavero infantil que Jaylen podría haber regalado a Dwayne por su cumpleaños o alguna otra festividad. Roxy se imaginó la escena. Un niño discapacitado de 8 años eligiendo cuidadosamente un regalo para el hombre al que considera su padre. Dwayne coge el llavero, le da las gracias y promete llevarlo siempre consigo. Y lo llevaba. Las llaves de su casa siempre estaban en el cajón de su escritorio. Es extraño que ella nunca se fijara en ellas. Sin embargo, rara vez revisaba sus objetos personales, lo consideraba una intrusión. Dwayne tampoco registraba su bolso ni su teléfono. Confiaban el uno en el otro, o mejor dicho, ella confiaba en él, y él simplemente estaba siendo muy cuidadoso. Roxy volvió a mirar la casa. Ahora no había nadie, y esta podría ser su única oportunidad de ver cómo vivía realmente Dwayne cuando no estaba en casa. Ver qué cuadros colgaban de las paredes, qué libros había en las estanterías, qué juguetes había esparcidos por la habitación de los niños. Salió del coche y caminó lentamente hacia la casa. El corazón le latía tan fuerte que podía oír cada latido. Estaba a punto de entrar en casa ajena sin el permiso de los propietarios. Sí, tenía las llaves, pero no las había recibido de Kerra, sino de la herencia de su difunto marido. Legalmente, sus acciones podrían considerarse allanamiento de morada, pero no podía detenerse ahora. La necesidad de conocer la verdad sobre la vida de Dwayne era más fuerte que el miedo y la duda. Roxy se dirigió a la puerta principal e introdujo la llave dorada en la cerradura. Encajaba perfectamente, giraba con facilidad, sin esfuerzo. Así que Dwayne realmente tenía pleno acceso a esta casa. Podía entrar y salir cuando quisiera, como un propietario de pleno derecho. Empujó la puerta pero no entró de inmediato. Se quedó en el umbral y escuchó si se oía algo dentro, si aún había alguien. La casa estaba en completo silencio, solo el tic-tac del reloj en algún lugar del fondo y el débil zumbido de la nevera. Roxy respiró hondo y cruzó el umbral. Ya no había vuelta atrás. Roxy cerró la puerta con cuidado y se detuvo en el pequeño vestíbulo, dejando que sus ojos se adaptaran a la tenue luz. La casa la recibió con un silencio y unos olores que le resultaron familiares y extraños a la vez. Un ligero aroma a champú para bebés, un rastro de comida recién hecha y las débiles notas de la misma colonia que usaba Dwayne. El pasillo se había organizado de forma práctica y pensada para adaptarse a las necesidades de un niño especial. En lugar del perchero habitual, había un armario bajo contra la pared al que podía acceder una persona en silla de ruedas. Había una alfombrilla especial antideslizante en el suelo y un cómodo banco para cambiarse de zapatos cerca de la entrada. En las paredes colgaban dibujos infantiles en marcos sencillos, imágenes brillantes e ingenuas, dibujadas por una mano evidentemente insegura, pero con mucho amor. Roxy entró lentamente en el salón y se detuvo en seco. Lo que vio le asestó un golpe para el que no estaba preparada en absoluto, a pesar de todas sus conjeturas y suposiciones preliminares. En la mesita, en las estanterías, en el alféizar de la ventana, había fotografías familiares por todas partes, y en todas ellas aparecía Dwayne. No un desconocido que se parecía a su marido, sino él, con la misma sonrisa, vistiendo la misma camisa que le había comprado hacía 2 años por su cumpleaños. Aquí está Dwayne sentado en el sofá con el pequeño Jaylen, de unos 3 o 4 años, en su regazo. El niño sostiene un dinosaurio de juguete y Dwayne lo mira con tanta ternura que a Roxy se le corta la respiración. Los tres están en la playa. Kerra empuja el cochecito con el niño y Dwayne camina a su lado, llevando una sombrilla y una bolsa de juguetes. Aquí está Dwayne, ayudando al ya mayor Jaylen a soplar las velas de la tarta. Al parecer es su cumpleaños. El niño cumple 7 años. En todas las fotos, Dwayne parecía natural y feliz. No estaba posando para la cámara. Era la vida real, la emoción real, la familia real. Roxy cogió uno de los marcos y examinó la foto. Dwayne estaba enseñando a Jaylen a jugar al ajedrez. Estaban sentados a una pequeña mesa y el niño estudiaba la disposición de las piezas con mirada seria. A Roxy le temblaban las manos. Dwayne nunca le había sugerido que jugara al ajedrez. Decía que era un juego aburrido, que no recordaba las reglas. Y resultó que jugaba regularmente con un niño de 8 años y, a juzgar por la concentración de Jaylen en la foto, había tenido bastante éxito enseñándole. ¿Cuántos otros detalles como ese había? ¿Cuántos hábitos, aficiones y rasgos de personalidad de Dwayne desconocía porque solo aparecían aquí,
en esta casa, con esta familia. Roxy dejó el marco en su sitio y miró a su alrededor. El salón estaba amueblado de forma acogedora, pero sin florituras. Un cómodo sofá, una mesa de centro con ruedas que se podía mover fácilmente para hacer sitio a un cochecito. Estanterías del suelo al techo, llenas de literatura infantil, libros de texto, libros de consulta médica. En las estanterías inferiores había libros al alcance de un niño en cochecito. En las superiores había libros para adultos. Se acercó a las estanterías y leyó los títulos. Criar a un niño especial. Fisioterapia para la parálisis cerebral. Cómo ayudar a un niño con problemas de desarrollo. Entre los libros de medicina había las novelas habituales, detectives, ciencia ficción. Al parecer, Dwayne leía aquí en su tiempo libre. Roxy cogió uno de los detectives de la estantería y lo abrió. En el anverso había una inscripción de regalo. Para el querido Dwayne, con agradecimiento por todo lo que haces por nosotros. Kerra. La fecha era de hacía 3 años, así que Kerra le regaló libros. Conocía sus preferencias literarias, recordaba sus aficiones, y Roxy siempre le había comprado regalos a Dwayne al azar, corbatas, bolsos, cosas prácticas, porque él nunca le había contado sus verdaderos intereses. Ahora entendía por qué. Compartía todos sus verdaderos intereses con otra familia. Roxy se adentró en la casa. La cocina era pequeña, pero funcional. Los dibujos de los niños colgaban de la nevera, sujetos con imanes. Se acercó más y miró las obras de arte de Jalen. Aquí había un dibujo de una familia. 3 figuras cogidas de la mano. Un hombre alto en el centro, una mujer a la derecha y un hombre pequeño a la izquierda. Debajo del dibujo, en letras irregulares, se leía: mi papá, mi mamá y yo. En la esquina de la hoja, con letra infantil, se leía: para papá de Jalen. Roxy sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Para aquel niño, Dwayne era papá. No un tío, ni un amigo de la familia, ni un benefactor que le ayudaba económicamente. Papá en el sentido más amplio de la palabra. El siguiente dibujo representaba una casa, su casa, con 3 ventanas y una puerta roja. Junto a la casa hay flores y un árbol con manzanas. En el árbol hay un pájaro. En la parte inferior la leyenda decía: nuestra casa donde todos somos felices juntos. Roxy se apartó de la nevera y se apoyó en la encimera de la cocina. Tenía un nudo en la garganta y le costaba respirar. Aquellos dibujos infantiles hablaban más que cualquier explicación. Jalen veía a Dwayne como a su padre. Los consideraba a los 3 una verdadera familia. Era lo normal para él, la única realidad que conocía. ¿Qué le pasaría al niño ahora que Dwayne se había ido? ¿Se daría cuenta de lo que había pasado? ¿O es que Kerra aún no se había decidido a explicarle al niño que papá no volvería nunca más? Roxy abrió varios cajones de la cocina, no por curiosidad, sino simplemente porque sus manos exigían algún tipo de acción. En uno de los cajones había cubiertos infantiles con mangos gruesos, especiales para niños con dificultades motrices. En otro había medicamentos, muchos medicamentos diferentes con nombres que había visto en los recibos de Dwayne. Sobre el escritorio había una carpeta con historiales médicos. Roxy la abrió, aunque se daba cuenta de que estaba invadiendo la intimidad de otra persona. Pero no pudo contenerse. Necesitaba saber la verdad sobre los 10 años de vida de su marido. La carpeta contenía resultados de pruebas, notas del médico, planes de tratamiento. Todo a nombre de Jalen Downs. En padre ponía Dwayne Callahan. Aparecía como el padre del bebé oficialmente, legalmente. Roxy pasó unas páginas y encontró el certificado de nacimiento del niño. Jalen nació el 19 de marzo de 2016 en el hospital de Fairfax. La madre es Kerra Elizabeth Downs, de 20 años. El padre, Dwayne Michael Callahan, 34 años. 34 años. Eso significaba que Jalen nació cuando Dwayne tenía 34. En ese momento, él y Roxy ya llevaban 4 años casados. 4 años de feliz matrimonio, pensó ella. Y resulta que durante ese tiempo, su marido había tenido un hijo con otra mujer. Roxy intentó recordar marzo de 2016. ¿Qué hacían entonces? ¿Qué planes tenían? Recordó que Dwayne había estado trabajando duro entonces, quedándose a menudo hasta tarde en la oficina. Decía que tenían un proyecto importante, que los clientes necesitaban una atención especial. En realidad, estaba viajando al hospital para ver a su amante de parto.
¿En qué momento se dio cuenta de que iba a tener un bebé? Kerra le contó lo del embarazo y él, ¿qué? ¿Le ofreció abortar? ¿O aceptó inmediatamente asumir la responsabilidad? ¿Y cuándo decidió que ocultaría la existencia de un hijo a su legítima esposa? Roxy siguió mirando los papeles. Aquí hay un certificado que dice que a Jaylen le diagnosticaron parálisis cerebral moderada. Aquí está el plan de rehabilitación. Fisioterapia 3 veces por semana, logopedia, ejercicios especiales en casa. Aquí están las facturas médicas, sumas astronómicas que Dwayne pagó fielmente. Nunca escatimó en el tratamiento del chico. Los mejores médicos, los métodos de rehabilitación más modernos, medicamentos caros. Dwayne hizo todo lo posible para ayudar al niño a vivir una vida plena, a pesar de la enfermedad. Y era lo correcto, se dio cuenta Roxy. No era culpa del bebé haber nacido enfermo. No era culpa suya que su padre fuera un tramposo y un mentiroso. Jaylen merecía amor, cuidados y atención médica. Pero ¿por qué Dwayne no le dijo la verdad? ¿Por qué pensó que ella no lo entendería, que no perdonaría, que no ayudaría? ¿Tan mal la conocía después de 14 años de matrimonio? ¿O simplemente no quería cambiar nada en su cómoda vida? ¿Quería tener una esposa cariñosa y una segunda familia sin ser responsable de nada? Roxy cerró la carpeta y siguió caminando hacia el interior de la casa. Al final del pasillo estaba la habitación de los niños. La puerta estaba entreabierta y de ella salía una tenue luz. Al parecer había una lamparilla encendida. Empujó la puerta y entró en la habitación de Jaylen. Todo estaba adaptado para un niño discapacitado. Una cama baja, barandillas en las paredes y un escritorio especial para estudiar. Había libros, juegos educativos y constructores en las estanterías. En la pared había un mapa del mundo en el que los países estaban marcados con chinchetas de colores. Junto al mapa colgaba una foto de Dwayne y Jaylen mirando por un telescopio en el patio trasero de la casa. El niño está sentado en su cochecito y Dwayne está inclinado sobre él, explicándole algo y señalando el cielo. ¿Cuándo compró Dwayne el telescopio? Roxy nunca había oído que se interesara por la astronomía, pero debía de estarlo. Se había comprado un equipo caro y estudiaba las estrellas con el niño. Había un libro de deberes sobre el escritorio. Roxy lo abrió y vio las letras y los números pulcramente escritos. Jaylen estaba aprendiendo a escribir con diligencia, a pesar de sus problemas de coordinación. Al final del cuaderno había una nota de Dwayne. Jaylen, lo estás haciendo muy bien. Tu letra está mejorando. Sigue intentándolo y lo harás genial. Papi. Papi. Dwayne firmaba a papi en las notas al niño de 8 años. Lo elogiaba por sus éxitos. Lo animaba cuando las cosas se ponían difíciles. Un verdadero padre en todos los sentidos, excepto en uno. No podía estar con el niño todos los días. Y ahora nunca podría estarlo. Roxy seguía de pie en la habitación del niño, mirando fotos y dibujos, cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. El corazón se le subió a la garganta. Reconoció el característico sonido del motor del Toyota azul. Kerra y Jaylen habían vuelto de la biblioteca antes de lo que ella esperaba. El pánico se apoderó de ella al instante. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo explicaría su presencia en casa ajena? Podría intentar escabullirse por la puerta trasera, pero eso sería peor. Entonces la considerarían una ladrona. Además, Kerra podía verla a través de la ventana. Roxy oyó un portazo y luego otro. Kerra le estaba diciendo algo a Jaylen. Su voz sonaba normal, aunque parecía un poco cansada. «Vamos rápido a casa, que estás bostezando», dijo desde la calle. «Después de cenar leeremos el nuevo libro de dinosaurios». «Vale, mamá. ¿Cuándo viene papá?» Dijo que vendría el fin de semana pasado, pero nunca vino. «No lo sé, cariño. Probablemente tenga cosas importantes del trabajo». Roxy comprendió toda la situación. Kerra había esperado 3 semanas a Dwayne, sin saber por qué había desaparecido. No contestaba al teléfono, no venía, no daba ninguna razón. Era un misterio para ella y una fuente de preocupación constante. El sonido de las llaves en la cerradura la hizo centrarse en la situación actual. No había a dónde huir. Lo único que le quedaba era enfrentarse a ellos y explicarles toda la verdad, por brutal que fuera. La puerta principal se abrió y Roxy oyó el familiar sonido de las ruedas del cochecito sobre el suelo del pasillo. «Mamá, ¿por qué están encendidas las luces de casa? Apagamos todas las luces cuando nos fuimos». «Qué raro», dijo Kerra desconcertada.
A lo mejor se me olvidó apagar la luz del salón. A veces pasa cuando tienes prisa. Roxy respiró hondo y salió del cuarto de los niños al pasillo. Era mejor encontrarse con ellos ahora que esperar a que la descubrieran por casualidad. Eso sería aún más aterrador para todos los implicados en la situación. Disculpe, dijo, apareciendo en la puerta de la sala de estar y tratando de parecer lo menos amenazadora posible. Kerra se giró bruscamente al oír su voz y retrocedió, bloqueando instintivamente el cochecito con su hijo. Había un destello de auténtico horror en sus ojos, una reacción perfectamente comprensible al encontrar a una completa desconocida en su propia casa. ¿Quién es usted? ¿Cómo has entrado en mi casa? La voz de Kerra temblaba de miedo y de justa indignación. Buscó el teléfono móvil en el bolsillo de sus vaqueros, con la clara intención de llamar a la policía de inmediato. Por favor, no llames a la policía, se apresuró a decir Roxy, levantando ambas manos en un gesto conciliador. No soy una ladrona ni una delincuente. Tengo las llaves de esta casa. Mostró un manojo de llaves con un llavero de osito desgastado. Kerra las miró detenidamente y se sintió aún más confusa que antes. Ella, ¿cómo puedes tener llaves de mi casa? Dwayne no se las dio a nadie más que a mí. Teníamos un acuerdo especial. Me llamo Roxy Callahan. Dwayne. Dwayne era mi marido. Las últimas palabras resonaron en el silencio de la casa como un trueno. Kerra se puso azul y se agarró al respaldo de la silla más cercana para no caerse. Jaylen en el cochecito no entendía el significado exacto de lo que se decía, pero podía percibir claramente la dramática tensión que surgió al instante entre las dos mujeres adultas. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Quién es esa tía?», preguntó ansioso el niño, girando la cabeza de su madre a la desconocida y viceversa. «Jaylen, cariño, vete a tu cuarto de momento», dijo Kerra con voz temblorosa. «Pon dibujos animados o lee ese nuevo libro de dinosaurios. Tengo que hablar con esa señora Callahan». «Pero mamá, quiero saber...» «Jaylen, por favor, escúchame ahora», repitió Kerra con más firmeza. «Es muy importante». El niño dio la vuelta de mala gana al cochecito eléctrico y se dirigió lentamente hacia su habitación, girándose varias veces y lanzando miradas curiosas a la extraña mujer que de algún modo se había encontrado en su casa. Cuando Jaylen desapareció en el cuarto de los niños y cerró la puerta tras de sí, Kerra se volvió hacia Roxy. Ahora que se le había pasado el susto inicial, sus ojos marrones estaban llenos de ira y profundo resentimiento. «Explícame inmediatamente qué está pasando aquí», dijo en tono exigente. «¿Cómo puedes afirmar que eres la mujer de Dwayne cuando llevamos 10 años viviendo juntos? Si es el padre de mi hijo y el propietario de facto de esta casa». «No vivía en esta casa todo el tiempo», respondió Roxy en voz baja pero clara. «Dwayne venía a mi casa todas las noches. Llevamos 14 años casados oficialmente. Compartimos casa en Arlington. Compartimos cuentas bancarias. Compartimos planes de futuro. Bueno, teníamos planes juntos». «¿Cómo que teníamos?», Kerra frunció el ceño, intuyendo una trampa en la última frase. «Dwayne murió hace exactamente 3 semanas», dijo Roxy dándose cuenta del golpe que le estaba dando a la mujer. «Un infarto repentino en la oficina. Los médicos no podían hacer nada». Kerra se hundió lentamente en la silla acolchada, como si de pronto sus piernas hubieran dejado de sostener su cuerpo. Su rostro se volvió completamente pálido, casi transparente. «No es posible», susurró, con la mirada fija en un punto frente a ella. «No puede estar muerto. Se suponía que iba a visitarnos este fin de semana. Planeábamos ir con Jaylen al nuevo Museo de Ciencias, y él prometió enseñarle al niño las exposiciones interactivas del espacio. Siento mucho darte la noticia», dijo Roxy con sinceridad. «Sé lo terrible que es para ti y para el niño». «¿Hace 3 semanas?» Kerra seguía sin creerse lo que estaba oyendo. «¿Así que llevaba muerto 3 largas semanas? ¿Y Jaylen y yo esperábamos cada día a que volviera? ¿Cada noche pensábamos que se abriría la puerta y entraría con una sonrisa y regalos? ¿De verdad no sabías que estaba muerto? ¿Cómo iba a saberlo?». La voz de Kerra sonaba más aguda y desesperada. «No teníamos ningún contacto con sus compañeros de trabajo, ni conocíamos a sus amigos o conocidos. Toda nuestra vida juntos había transcurrido exclusivamente aquí, en esta casa y a su alrededor». Dwayne siempre había dicho que era más seguro y tranquilo para Jaylen. Menos contacto innecesario con extraños. Menos riesgo de infección.
Roxy empezaba a comprender el elaborado sistema que Dwayne había construido para mantener su doble vida. Deliberadamente mantenía a las dos familias absolutamente aisladas la una de la otra, sin permitir que ninguna de ellas supiera de la existencia de la otra. Dime toda la verdad, exigió Kerra, recuperándose un poco del shock inicial. Toda la verdad, sin secretos. ¿Cuándo te casaste con él exactamente? ¿Sabía él que Jaylen existía cuando os casasteis? Nos casamos oficialmente en mayo de 2010, respondió Roxy con sinceridad. Y tu hijo, según los papeles que vi en la cocina, nació en marzo de 2016. Así que Dwayne llevaba 6 años siendo mi legítimo esposo cuando nació el niño. Pero eso es absolutamente imposible, sacudió Kerra la cabeza enérgicamente. Dwayne no podía ser ese tipo de hombre. No podía haberse casado con otra persona, mientras vivía conmigo y criaba a mi hijo como si fuera suyo. Créeme, esto me sorprende tanto como a ti, dijo Roxy con un suspiro. No tenía ni idea de su existencia hasta esta mañana. Encontré esas llaves entre sus papeles personales por casualidad y decidí averiguar qué se escondía en esa dirección. Kerra permaneció en silencio unos minutos, intentando digerir y comprender toda la información que había recibido. Luego, de repente, levantó los ojos hacia Roxy y formuló una pregunta inesperada. ¿Le... ¿Le amabas de verdad? ¿O fue un matrimonio de conveniencia? Por supuesto que sí, respondió Roxy sin vacilar. Estaba completamente segura de que él también me quería. Hacíamos planes a largo plazo para el futuro. Soñábamos con unas vacaciones juntos en Europa. Hablábamos de la posibilidad de comprar una casa de campo. Yo creía sinceramente que éramos una familia perfectamente feliz y armoniosa. Y nosotros también creíamos que éramos una familia feliz, dijo Kerra con una sonrisa amarga. Dwayne había sido un padre maravilloso para Jaylen, increíblemente paciente, atento, verdaderamente cariñoso. Ni una sola vez se quejó de que el bebé naciera enfermo. Nunca escatimó en costosos tratamientos y rehabilitación. Shirley, he visto historiales médicos, facturas médicas y fotos de la familia con mis propios ojos, admitió Roxy. Es evidente que quería sinceramente a tu hijo y lo consideraba suyo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo pudo hacernos algo tan cruel? La voz de Kerra estaba llena de confusión y profundo dolor. ¿Cómo pudo engañarnos sistemáticamente a los dos durante tantos años? Y lo más importante, ¿por qué iba a casarse contigo cuando ya tenía una familia de verdad con un hijo? Roxy no sabía qué responder a esa pregunta. A ella misma la atormentaban las mismas dudas y perplejidades desde que había descubierto las llaves de aquella casa. Quizás simplemente no podía decidirse entre nosotros, sugirió. O tal vez temía hacer daño a uno de nosotros, si decía la verdad. Pero nos hizo daño de todos modos, dijo Kerr en voz baja. Mucho más dolor del que habría provocado una conversación sincera. Se oyó un ruido en la habitación de los niños. A Jaylen se le había caído algo y estaba intentando recuperarlo. Ambas mujeres giraron automáticamente la cabeza hacia el cuarto de los niños, pensando en lo mismo. ¿Cómo explicarle al niño que el hombre que creía que era papá no volvería a casa? Kerra se levantó de la silla y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle, donde ya empezaban a encenderse las farolas. Las sombras del atardecer caían sobre el cuidado césped de los vecinos, y todo parecía tan tranquilo y ordinario, como si el mundo no hubiera dado un vuelco en la última media hora. ¿Quieres té o café?, preguntó de repente, sin apartar la vista de la ventana. ¿Necesito algo para mantener las manos ocupadas o me volveré loca? Roxy asintió, aunque Kerra no podía verla. Té, por favor. Kerra entró en la cocina y Roxy oyó el sonido de la tetera al encenderse y el tintineo de las tazas. Unos minutos después, Kerra regresó con una bandeja. 2 tazas de té humeante, azúcar y galletas. Dejó la bandeja sobre la mesita y se sentó en la silla, pero no tocó el té. Te contaré nuestra historia, dijo en voz baja. Toda, desde el principio. Creo que tienes derecho a saber la verdad sobre lo que ha pasado aquí todos estos años. Roxy tomó la taza entre sus manos, sintiendo el calor a través de la cerámica. Pero no bebió, solo la sostuvo como un ancla a la realidad. Nos conocimos en una cafetería cercana al centro médico, donde yo trabajaba de recepcionista. Comenzó Kerra, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Era enero de 2015.
Dwayne vino a tomar un café después de una reunión con un cliente, y yo estaba en mi hora de almuerzo. No había asientos disponibles en las mesas vecinas, así que me preguntó si podía sentarse conmigo. Se quedó en silencio un momento, al parecer recordando aquel primer encuentro. Era encantador, sabía escuchar, hacía preguntas interesantes, contaba anécdotas divertidas sobre sus clientes. Sin dar nombres, por supuesto. Por aquel entonces yo era estudiante universitaria a tiempo parcial. Compaginaba trabajo y estudios y me resultaba difícil. Dwayne lo entendía, me apoyaba, me decía que la educación era una inversión en mi futuro. Roxy escuchaba, sintiendo un extraño dolor en el pecho. Dwayne nunca le contaba historias divertidas sobre los clientes. Decía que no era ético que los clientes le confiaran sus secretos financieros. Empezamos a salir una semana después de conocernos, continuó Kerra. Dwayne era un caballero a la antigua usanza. Abría puertas, ayudaba con los abrigos, siempre llegaba a tiempo. Me dijo que había estado casado, pero que se había divorciado hacía unos años. Dijo que su exmujer quería tener hijos y que él no estaba preparado para esa responsabilidad, y eso arruinó su matrimonio. Roxy levantó la vista bruscamente. Ella nunca había insistido en tener hijos. Habían hablado del tema varias veces, y Dwayne había dicho que primero quería tener los pies en el suelo económicamente, comprar una casa más grande, proporcionar estabilidad a la familia. Ella aceptó esperar. Así que te mintió desde el principio, dijo Roxy. Supongo que sí, asintió Kerra. Aunque en aquel momento, por supuesto, creí cada palabra que dijo. Tenía 20 años, era ingenua y estaba enamorada. Dwayne parecía tan fiable, sólido, exitoso. Alquilaba un piso en un buen barrio, conducía un coche nuevo, vestía bien. Para una chica de familia pobre, parecía un cuento de hadas. Kerra cogió por fin su taza de té y dio un pequeño sorbo. 3 meses después me quedé embarazada, dijo simplemente. No fue planeado, pero tampoco fue un accidente. Dwayne y yo habíamos hablado del futuro y él había insinuado la posibilidad de una vida juntos. Cuando le dije que estaba embarazada, al principio se quedó confuso, pero luego se emocionó. Dijo que era una señal del destino, que estaba preparado para ser padre. ¿Y te fuiste a vivir con él? No enseguida. Primero nos ofreció alquilar una casa más grande. Dijo que el bebé necesitaba más espacio y aire fresco. Encontramos esta casa en Fairfax. Barrio tranquilo, buenos colegios cerca, precio razonable. Dwayne se hizo cargo del alquiler y yo me mudé aquí cuando estaba embarazada de 7 meses. Roxy hizo cuentas. 7 meses de embarazo era alrededor de diciembre de 2015. En aquel momento, Dwayne y ella ya llevaban 5 años casados. Durante 5 años él había estado viniendo a casa con ella todas las noches, y ella ni siquiera se había dado cuenta de que estaba preparando un nido para una amante embarazada. ¿Dwayne no había vivido aquí permanentemente ni siquiera entonces?, preguntó ella. No, él lo había explicado con el trabajo, diciendo que había alquilado un pequeño piso cerca de la oficina para no tener que viajar. Venía todas las tardes después del trabajo, se quedaba hasta por la mañana y luego se iba a la ciudad. Los fines de semana se quedaba con nosotros todo el día, así que Dwayne conducía entre las dos casas todos los días. Iba de Kerra, embarazada, a Roxy por la mañana y volvía de Roxy a Kerra por la tarde. ¿Cómo se las arreglaba para no mezclar sus historias, para no desahogarse, para no mostrar su cansancio de una vida tan doble? El parto fue duro, continuó Kerra, con un temblor en la voz. Jalen nació 2 semanas antes de tiempo, y los médicos lucharon por su vida durante mucho tiempo. Y luego, cuando sobrevivió, resultó que tenía graves daños neurológicos. Se quedó callada, reuniendo fuerzas para continuar con la parte más dolorosa de la historia. Los médicos dijeron que el niño tenía parálisis cerebral, diplejía espástica. Eso significaba que nunca podría andar con normalidad, que tendría problemas de coordinación de movimientos y posiblemente del habla. Necesitaría rehabilitación constante, tratamientos caros y cuidados especializados. Roxy se imaginaba el duro golpe que suponía todo esto para una chica de 20 años que esperaba un bebé sano. Creía que Dwayne iba a marcharse, admitió Kerra con sinceridad. No estábamos casados, podía desaparecer sin más y nadie podría obligarle a pagar la manutención ni a participar en la vida de un niño enfermo. Es lo que hacen muchos hombres en situaciones así. Pero él no se fue. No.
Dwayne estuvo en el hospital todos los días mientras yo estaba de parto, hablando con los médicos, investigando la enfermedad de Jalen, haciendo planes de tratamiento. Cuando nos dieron el alta, se hizo cargo de todos los gastos: alquiler, servicios, comida, medicación, procedimientos médicos. ¿Y no trabajabas? ¿Cómo iba a trabajar? Kerra negó con la cabeza. Jalen requería cuidados constantes, alimentación cada 2 horas, ejercicios especiales, masajes, visitas periódicas al médico. Dwayne dijo que mi trabajo ahora era cuidar del bebé y que él se aseguraría de que tuviéramos todo lo que necesitáramos. Y así fue. Roxy había visto los cheques, miles de dólares cada mes para mantener a esta familia. Dwayne lo investigó todo sobre la enfermedad de Jalen. Continuó Kerra con calidez en la voz. Leía artículos médicos, consultaba a los mejores especialistas, nos llevaba a clínicas de otros estados si tenían médicos de confianza. Nunca escatimó dinero para el tratamiento del niño. ¿Y Jalen lo considera su padre? Por supuesto que sí. Para Jalen, Dwayne es un padre en el sentido más amplio de la palabra. Le enseñó a hablar, a leer, a contar. Le compró juguetes educativos, libros, juegos de construcción. Cuando Jalen creció, Dwayne instaló un columpio en el patio, adaptado para un niño en cochecito. Kerra se levantó, se acercó a la estantería y cogió uno de los álbumes de fotos. «Mira esto», dijo, abriendo el álbum por una página al azar. «Aquí está Jalen a los 3 años, intentando coger un lápiz por primera vez. Dwayne está sentado a su lado, ayudándole a dibujar un sol. Y aquí están jugando al ajedrez. Jalen tiene 5 años, pero ya entiende las reglas del juego». Roxy miró las fotos y vio el amor genuino en los ojos de Dwayne. No era obligación ni culpabilidad. Realmente adoraba a ese niño. «Dwayne dice que Jalen es el niño más listo que conoce», dijo Kerra, hojeando las páginas. Y es verdad. A pesar de sus limitaciones físicas, el niño es increíblemente capaz. A los 6 años ya leía libros para adolescentes. A los 7 se interesaba por la astronomía y los dinosaurios. «¿Y tu relación con Dwayne?», preguntó Roxy con cautela. «¿Eran pareja o solo compañeros de crianza?». Kerra se lo pensó un momento, buscando las palabras adecuadas. «Al principio éramos amantes. Planeábamos casarnos en cuanto terminara la universidad. Pero cuando nació Jalen, todo cambió. Dwayne se volvió más desapegado románticamente, cariñoso, responsable, pero no tan tierno como solía ser. Así que no vivían como marido y mujer. A veces lo hacíamos, pero no a menudo o regularmente. Dwayne lo atribuía a la fatiga, el estrés laboral, la preocupación por la salud de Jalen. Yo pensaba que era temporal, que cuando el chico creciera y fuera más independiente, nuestra relación mejoraría. Roxy comprendía ahora el panorama general. Dwayne intimaba con 2 mujeres al mismo tiempo, pero ninguna de ellas tenía toda su atención. Dosificaba su amor, su tiempo, su energía entre las 2 familias. «¿Nunca sospechaste que podría tener a alguien más?», preguntó ella. «La verdad es que sí», admitió Kerra. «Sobre todo en los últimos años. Dwayne se había vuelto distraído durante nuestras conversaciones. A veces olvidaba lo que habíamos planeado para el fin de semana o confundía los detalles de nuestras conversaciones anteriores. Pero no hacía nada al respecto». «¿Qué podía haber hecho?». Kerra agitó las manos. «Tengo un hijo enfermo entre manos que necesita medicación cara y atención médica constante. Llevo 8 años sin trabajar. No tengo experiencia profesional ni ahorros. Si Dwayne se fuera, Jalen y yo nos quedaríamos en la calle». «¿Así que te callaste por miedo?». «Por sentido práctico», corrigió Kerra. «Dwayne era un buen padre para Jalen y un socio fiable para mí. Aunque tuviera otra mujer, nunca olvidaba sus responsabilidades para con nosotros. Decidí que prefería tener una teta en la mano que una grulla en el cielo». Roxy se dio cuenta de que Kerra era más lista y pragmática que ella. Mientras Roxy vivía en románticas ilusiones de fidelidad y amor, Kerra hacía tiempo que se había dado cuenta del carácter de Dwayne y aceptaba la realidad tal y como era. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Roxy. «¿Cómo le explicarás a Jalen que papá no va a volver?». Kerra cerró el álbum de fotos y lo rodeó con los brazos como si fuera a protegerla de la cruda realidad. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Aún no lo sé». Roxy estaba sentada en el salón de la desconocida.
rodeada de fotos familiares de su marido con otra mujer y su hijo, intentando dar sentido a lo que había oído. Kerra permaneció en silencio tras confesar que no sabía cómo explicarle a Jaylen la muerte de su padre. Ambas mujeres estaban sumidas en sus propios pensamientos, cada una intentando averiguar cómo seguir adelante con el conocimiento que ahora tenían. Estaba oscuro fuera de la ventana. Las luces de la calle proyectaban un suave resplandor sobre la carretera vacía, por donde de vez en cuando pasaban los coches de los vecinos que volvían a casa del trabajo con sus familias. Familias corrientes en las que no había secretos, dobles vidas ni engaños. Roxy se levantó del sofá y paseó por el salón, deteniéndose en cada foto, escrutando el rostro de Dwayne. En todas las fotos parecía realmente feliz. No una sonrisa falsa para la cámara, sino auténtica alegría. Cuando abrazaba al pequeño Jaylen, cuando le ayudaba a soplar las velas de la tarta, cuando le enseñaba a jugar al ajedrez, en todas partes era evidente que aquel hombre quería de verdad al niño. No estaba fingiendo, ¿verdad?, preguntó sin volverse hacia Kerra. Con el niño. Realmente quería a Jaylen. No, no fingía, contestó Kerra en voz baja. Dwayne adoraba a aquel niño. A veces pensaba que el niño era más importante para él que yo. Tampoco fingía conmigo, dijo Roxy, más para sí misma que para Kerra. Conozco a ese hombre desde hace 14 años. Sé cómo se ríe cuando algo le divierte de verdad, su mirada cuando está enfadado o preocupado. En casa, conmigo, él era real. Luego resulta que nos quería a los dos, dijo Kerra. De formas diferentes, pero nos quería. Tal vez, pero eso no justifica lo que hizo. Roxy se acercó a la estantería y cogió una de las enciclopedias médicas. Hojeó las páginas sin leer, solo para mantener las manos ocupadas. En su interior bullía una rabia de la que apenas empezaba a darse cuenta. ¿Sabes qué es lo que más me cabrea?, dijo bruscamente. No que tuviera otra mujer, ni que me engañara durante 10 años. Es que me quitó mis opciones. Kerra la miró sorprendida. ¿Y qué opciones? La elección de conocer la verdad y decidir cómo vivir con ella, explicó Roxy, cerrando el libro de golpe. Tal vez lo entendería. Tal vez incluso podría ayudaros a Jaylen y a ti. Tengo un buen trabajo, unos ingresos estables. Quizá los tres podríamos encontrar alguna solución. ¿Crees que estarías dispuesto a hacerlo?, preguntó Kerra con escepticismo. No lo sé. Tal vez no, pero tendría que ser mi decisión, no la suya. Dwayne decidió por mí que no podría soportar la verdad, que no lo entendería, que no perdonaría, que no ayudaría. Ni siquiera me dio la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Roxy volvió a pasearse por la habitación, pero ahora sus movimientos eran más bruscos, más enérgicos. La ira le daba fuerzas, la ayudaba a pensar con más claridad. ¿Sabes qué es lo que más rabia me da?, continuó. Que debió de pensar que yo era una frágil muñeca de porcelana que se rompería al menor golpe. Trabajo como contable en un bufete de abogados, ocupándome de los problemas financieros de complejos procesos de divorcio. He visto cosas. No soy una chica ingenua que no sabe que los hombres pueden ser débiles y egoístas. Quizás solo tenía miedo de perderte, sugirió Kerra. Entonces no deberías haber formado una segunda familia, dijo Roxy secamente. Si yo era tan importante para él, si tenía tanto miedo de perderme, debería haberme elegido a mí o haberme dicho sinceramente que te estaba eligiendo a ti. Se detuvo delante de una foto de Dwayne y Jaylen mirando por un telescopio. Pero lo que más me enfurece es que me robó mi tiempo, dijo en voz más baja. 10 años viví bajo la ilusión de un matrimonio feliz. 10 años pensando que estaba construyendo un futuro con un hombre que solo me pertenecía a mí. Y resulta que todo ese tiempo te perteneció a medias. Yo también tuve solo la mitad de él, le recordó Kerra. Sí, pero al menos sabías que no recibías todo su tiempo y su atención. No te hacías ilusiones. Las tenía. Roxy volvió a sentarse en el sofá y apoyó la cabeza en las palmas de las manos. El cansancio la invadió de repente, como si toda la energía que le había dado la ira se hubiera acabado de golpe. Verás, dijo sin levantar la cabeza, si me hubiera enterado de esto cuando Dwayne aún vivía, probablemente habría pedido el divorcio. No porque no pudiera perdonar el engaño, sino porque no podía perdonar la mentira. Una mentira tan larga, elaborada y diaria.
¿Y ahora cómo te sientes? Roxy levantó la cabeza y miró a Kerra. Ahora estoy enfadada con un hombre muerto que no puede responderme. No puede explicarme, disculparse o al menos escuchar lo que tengo que decirle. Y eso es probablemente lo peor. Algo se ha caído en la habitación de los niños y ha salido la voz de Jaylen. Mamá, ¿puedes ayudarme? Se me ha caído un libro. Kerra se levantó, pero Roxy la detuvo con un gesto. Espera, tengo que preguntarte por el dinero. ¿Dinero? Dwayne gastó mucho dinero en ti. El alquiler de la casa, el tratamiento de Jaylen, tu paga. He visto los cheques. Miles de dólares cada mes. Sí, era muy generoso. Dwayne y yo compartíamos cuentas bancarias, ahorros significativos. Ahora que ha muerto, todo pasa a mí como su legítima esposa. Kerra se puso pálida, dándose cuenta de hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Estás diciendo que ya no nos ayudarás? Estoy diciendo que puedo ayudaros o no. Ahora es mi elección. ¿Y qué vas a elegir tú? Roxy se levantó y volvió a las fotos. Se detuvo delante de una foto del pequeño Jaylen, sentado en el regazo de Dwayne y enseñándole su dibujo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Dwayne y yo? Dijo ella. Dwayne se ha pasado toda la vida tomando decisiones por otras personas. Decidió por mí que yo no supiera la verdad. Decidió por ti que le esperarías cada fin de semana, sin saber si tenías futuro. Decidió por Jaylen que el niño pensaría en él como papá, sin darse cuenta de que papá tenía otra familia. Entonces, entonces tomaré mis decisiones honestamente. Si decido ayudarte, te lo diré sin rodeos. Si decido no ayudarte, seré honesto. Sin mentiras, sin insinuaciones. Kerra esperó sin interrumpir. Jaylen no tiene la culpa de que su padre fuera un traidor y un mentiroso, continuó Roxy. El niño está enfermo, necesita tratamiento, y yo tengo el dinero para pagarlo. Dwayne quería a ese niño, se ve en todas las fotos. Y si pasó 10 años asegurándose de que Jaylen tuviera una vida decente, sería una tontería arruinarla por el resentimiento de un muerto. ¿Así que nos ayudarás? Pagaré el tratamiento y la rehabilitación de Jaylen, dijo Roxy con claridad. Todos los meses ingresaré dinero en una cuenta especial para gastos médicos. Pero será para el niño, no para ti. Entiendo la diferencia. Bien, y también quiero que sepas que no lo hago porque me sienta obligada con Dwayne o contigo. Hago esto porque creo que es lo correcto. Y porque estoy enfadada con Dwayne, no con la niña de 8 años que es la víctima más inocente de esta historia. Kerra asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo en voz baja. No tienes ni idea de lo importante que es esto para nosotros. Yo sí lo sé. Yo también tengo corazón, aunque mi marido se haya pasado 10 años tomándome por tonta. La voz de Jaylen volvió a sonar desde el cuarto de los niños, más insistente. Mamá, ¿te has olvidado de mí? Ya voy, cariño, contestó Kerra y miró a Roxy. ¿Quieres conocerlo o es demasiado doloroso para ti? Roxy se lo pensó unos segundos. No, dijo. Quiero ver al niño por el que Dwayne destruyó 2 familias. Quiero ver si ha merecido la pena. Kerra se levantó y se dirigió a la guardería. Roxy la siguió, extrañamente emocionada. Estaba a punto de encontrarse cara a cara con el niño que había sido el centro de la vida secreta de su marido durante 10 años. El niño por el que Dwayne estaba dispuesto a vivir una doble vida y a engañar a todos los que le rodeaban. Jaylen, tenemos visita, dijo Kerra mientras abría la puerta de la guardería. Te presento a la señora Roxy. El niño estaba sentado en su cochecito eléctrico, junto a una mesa baja donde había libros y lápices de colores. Levantó la cabeza y miró a Roxy con grandes ojos oscuros, como los de su madre. Había una viva curiosidad en aquellos ojos y una cortesía natural que Dwayne debía de haberle inculcado. «Hola, señora Roxy», dijo, y había una ligera peculiaridad en su voz, típica de los niños con parálisis cerebral. «¿Conoce a mi padre?» Roxy sintió que el corazón le daba un vuelco. Una pregunta infantil directa, imposible de responder con sinceridad sin destruir el mundo del niño. «Sí, lo conozco», respondió con cautela. «¿Qué estás leyendo?» Jaylen se animó, claramente entusiasmado por la oportunidad de hablar de sus aficiones. «Un libro sobre dinosaurios. Mira, es sobre un tiranosaurio. ¿Sabías que tenía unas patas muy pequeñas, pero muy fuertes? Papá dice que los dinosaurios vivieron hace millones de años, cuando la Tierra era muy diferente». Roxy se sentó en el borde de la cama de los niños para estar a la misma altura que el niño.
¿Qué más te ha contado papá sobre los dinosaurios? Muchas cosas. A Jalen se le iluminaron los ojos. Dijo que los científicos encuentran sus huesos y luego coleccionan los esqueletos en museos. Él y yo íbamos a ir al Museo de Historia Natural de Washington, pero papá siempre está ocupado en el trabajo. Kerra y Roxy se miraron. El niño seguía esperando a su padre, sin darse cuenta de que ya no volvería. ¿Trabajas con papá?, preguntó Jalen. Dijo que tenía colegas muy listos. No, no trabajo con tu padre, contestó Roxy, pero lo conozco bien. Realmente es un hombre muy inteligente. Sí, y sabe mucho sobre las estrellas. Tenemos un telescopio en el patio, y mi padre solía enseñarme todas las constelaciones. También sabe jugar al ajedrez y me enseñó. ¿Quieres que te enseñe cómo se mueven las piezas? A pesar de su enfermedad, el chico era muy vivaz y curioso. Roxy podía ver que Dwayne dedicaba mucho tiempo y esfuerzo al desarrollo del niño. A Jalen no solo le daba de comer, le vestía y le cuidaba, sino que le quería. Y eso se notaba en cada palabra que decía sobre papá. Jalen es un niño muy inteligente, dijo Roxy a Kerr. Dwayne podría estar orgulloso de él. ¿Lo estaría? El chico frunció el ceño. ¿Por qué dices podría? Papá está orgulloso de mí. El mes pasado resolví un difícil problema de matemáticas y me dijo que lo había hecho muy bien. Roxy se dio cuenta de que había cometido un error al utilizar el tiempo pasado. La señora Roxy solo quería decirte que papá siempre está orgulloso de ti. Ahora, cariño, es hora de que cenes y te prepares para ir a la cama. Pero quiero volver a hablar con la señora Roxy, protestó el niño. ¿Cuándo viene papá? ¿Mañana? Mañana no, Jalen. Papá está muy ocupado en el trabajo. ¿Y pasado mañana? Kerra miró impotente a Roxy. Era obvio que no sabía cómo explicarle la verdad a su hijo sin hacerle más daño. ¿Sabes qué, Jalen?, dijo Roxy en voz baja. Papá no puede venir ahora, pero le gustaría que siguieras aprendiendo sobre dinosaurios y estrellas. Que leas muchos libros y hagas problemas de matemáticas. ¿Ah, sí? ¿Cómo sabes lo que querría? Porque todos los buenos padres quieren que sus hijos crezcan inteligentes y curiosos. El niño asintió, aceptando esta explicación. Roxy se levantó de la cama. Tengo que irme, Jalen. Ha sido un placer conocerte. También fue un placer conocerte. ¿Vendrás a visitarnos otra vez? Roxy miró a Kerra, que esperaba su respuesta tanto como el chico. Ya veremos, respondió diplomáticamente. Kerra acompañó a Roxy al pasillo mientras Jalen jugueteaba con sus libros en la habitación infantil. Gracias, dijo en voz baja, por no decirle la verdad de inmediato. Necesito tiempo para encontrar las palabras adecuadas. Es tu hijo. Tú decides cuándo y cómo decírselo. Y sobre el dinero, ¿cómo se organizaría? Roxy sacó un talonario del bolso y extendió un cheque de $5,000. Esto es para gastos inmediatos, dijo, entregándoselo a Kerra. Y a partir del lunes haré una transferencia automática. Cada 15 días ingresaré $3,000 en tu cuenta. Eso debería bastar para el tratamiento, la medicación y los gastos de funcionamiento. Es muy generoso de tu parte. Es justo. Dwayne gastó más o menos lo mismo en Jalen cuando vivía. Kerra cogió el cheque con manos temblorosas. ¿Qué hay de sobresocializar? Sería muy duro para Jalen sin Dwayne. El chico está acostumbrado a una presencia masculina en casa. Ese no es mi problema, replicó Roxy, aunque no con dureza. Estoy dispuesta a financiar el tratamiento del niño, pero no a sustituir a su padre. Tengo mi propia vida, mi propio dolor, mis propios problemas. Lo comprendo. Solo estaba pensando. Consíguele un consejero, sugiere Roxy. Un buen consejero infantil que le ayude a procesar la pérdida. Será más útil que tratar con una mujer que le recuerda que su padre era un mentiroso. Llegaron a la puerta principal. Roxy se detuvo en el umbral. Kerra, quiero que entiendas una cosa. No estoy enfadada contigo. Y no estoy enfadada con Jalen. Los dos sois víctimas en esta historia, y yo también. Pero él nos quería, ¿verdad? Supongo que sí, a su manera. Pero el amor no es excusa para mentir. El amor sin honestidad no es amor, es egoísmo. Roxy salió al porche y se dio la vuelta. Si tienes algún problema con el dinero o las transferencias bancarias, llámame. Pero solo para asuntos de negocios. ¿Y si...? Kerra dudó. ¿Y si solo quiero hablar? ¿Sobre Dwayne? ¿Sobre lo que pasó? Tú tienes recuerdos de él que yo no tengo. Y yo tengo historias que tú no tienes, se preguntó Roxy. De hecho, Kerra conocía a Dwayne desde una perspectiva completamente diferente. Lo conocía como padre,
como un hombre que enseñó pacientemente a un niño discapacitado a leer y a contar. Y Roxy tenía recuerdos de un marido que planeaba su futuro juntos y hablaba de sus sueños. Tal vez, dijo al fin, después de un rato, cuando haya digerido todo esto, ahora necesito estar sola. Lo comprendo. Adiós, Kerra. Cuida del niño. Adiós, Roxy. Y gracias de nuevo. Por todo. Roxy llegó al coche y miró la casa por última vez. La luz estaba encendida en la ventana de la habitación de los niños. Probablemente Jalen estaba leyendo antes de acostarse. Kerra se asomó a la ventana del salón y observó a la mujer que podría haber sido su enemiga, pero que se había convertido en... ¿qué? ¿En aliada? ¿Una benefactora? ¿O simplemente una persona que comprendía que los niños no debían pagar por los pecados de sus padres? Roxy subió al coche y arrancó el motor. El trayecto a casa duró 40 minutos, exactamente el tiempo que Dwayne había conducido entre sus dos familias a lo largo de los años. 40 minutos en los que había pasado de ser marido a ser padre, de una mentira a otra. Ahora ese camino ya no existía para él. Y para ella empezaba una nueva vida. La vida de una mujer que había conocido la verdad sobre su matrimonio demasiado tarde para cambiar las cosas, pero lo bastante pronto para sacar las conclusiones correctas. En casa la esperaban los papeles de Dwayne, que aún no había ordenado. Tal vez habría nuevos secretos, nuevas llaves de puertas ajenas. O tal vez la historia de Kerra y Jalen era el único secreto que ocultaba su marido. En cualquier caso, ahora sabía que el amor sin sinceridad no era amor. Y la próxima vez, si la había, no dejaría que nadie decidiera por ella qué verdad podía o no podía saber.